Buen día. Amén, Dios les bendiga, buenos días. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana. Agradecido de Dios, un privilegio merecido estar aquí, pero por su gracia estamos aquí. Pero antes, Milvania, tú sabes que los jóvenes están en Congreso Sí, y ya lanzaron la promo del Congreso. Este año el Congreso tiene como título Antorcha, gloria a Antorcha Dios. 2023. Así que los jóvenes están en Congreso. Luego le estaremos dando más información y más detalles sobre el Congreso. Hasta ahora sabemos que el título del Congreso es Antorcha y serán los días 3 y 4 de noviembre. Así que agende la fecha y vaya preparándose en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nada, estamos aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios, queremos hoy, conforme como el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe, vamos a hablar del perdón. Amén. En estos tiempos que tanta falta está haciendo el perdón, porque verdad que vemos lo que acontece a diario, tantas cosas que vemos que pasan, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y es porque estamos muy agresivos, Ujú. no tenemos, muchas veces no tenemos paciencia o no podemos, entendemos que si somos dóciles o si buscamos el lado amable, nos van a tildar de cobarde, pero no es así. Santo es el Señor. Y la cita que leí a Milvania, una cita muy conocida, sí, muy conocida porque la gente quiere multiplicar a veces 70 veces 7. Eso es infinito. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es el perdón? Es una decisión voluntaria y consciente que nos libera del sentimiento negativo como el rencor, resentimiento, enojo o dolor. Las escrituras se refieren al perdón de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procura su perdón. También nos manda a perdonar a los que nos ofenden o hagan daño. Amado Dios y Padre nuestro, en este momento mengo yo para que tu Espíritu Santo sea que hable, Señor. Que no me escuchen, que no me vean a mí, sino que te vean y te escuchen a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema, hace unos días yo estaba ahí y el Señor me dijo el perdón. Y dije, bueno, cuando me toque la oportunidad de exponer en el programa, voy a llevarlo si el Señor confirma. Y ayer, mientras yo veía algo en las redes, vi una historia que pasó en Grandes Ligas, en Major League Baseball. Yo soy deportista como nuestro pastor, yo sigo el deporte. Y fue una situación que pasó hace ya un tiempecito entre un pelotero y un umpire. Un hijo del umpire había muerto de una enfermedad no conocida y el pelotero hizo unos comentarios despectivos, como que él estaba así porque el hijo había muerto, porque malhumorado. Resulta que al día siguiente, cuando el umpire llegó al play, estaba agresivo. Decía que lo quería matar, porque tú sabes que los hijos son sagrados para los padres. Y los compañeros lo detuvieron, pero resulta que el umpire tuvo que umpire ese juego en el home. Y un momento del juego ponchó al pelotero. Y el pelotero no le gustó cómo lo ponchó y hubo una discusión. Y terminó el pelotero escupiendo al umpire. Oh my God. Eso desató más problemas. Pero, oh sorpresa, el perdón se activó luego. Amén. Porque luego ellos se pidieron, o sea, el pelotero reconoció que había actuado mal, le pidió perdón. Tiempo después, otro hijo de la umpire murió de la misma enfermedad. Y el pelotero lo ayudó a fundar una fundación para investigar ese tipo de enfermedad. Esta historia, yo cuando la leí ayer, dije, wow, el Señor me está confirmando el mensaje porque me está hablando de perdón. Muchas veces nos cuesta perdonar. Quizá Dios permitió que pasara esa situación entre esas dos personas con un propósito, porque luego se hicieron grandes amigos. Y no solo eso, fundaron una fundación para investigar, porque era una enfermedad no conocida. A partir de ahí que investigaron, descubrieron qué tipo de enfermedad congénita era y se pudo entonces empezar a hacer estudios.
Muchas veces tenemos que dar nuestro brazo a torcer, no ser tan transigente. Dios es más importante que todos nosotros. Dios es mejor que todos nosotros. Y Dios es Dios. Y Dios nos perdona. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano que nos ofende? Vemos que los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, cuando vino Jesús a la tierra, quedaron en 2. No que quedaron en 2, sino que esos 2 que él dijo, están los 10 comprimidos, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces muchas veces nos jactamos de decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ese vecino que me pone la basura en la puerta no lo soporto. Ay, ese hermanito que está en la iglesia, yo no sé de qué él priva. El pastor que no me ponga a trabajar con él. Pero si tú dices que amas a Dios, que no lo has visto, que sabe que existe, porque lees la palabra, pero te cuesta amar a tu hermano, tienes que revisarte, que lo estás viendo y comparte con él a diario. En donde más se ve la agresividad a diario, vuelvo y lo recalco como los otros días que hablaba también de otro mensaje, es en el tránsito a diario. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que si le cedemos el paso al otro, van a entender que somos menos hombres. Y eso no, y por eso es que muchas veces ese caos de esos tapones que vemos diario se arman. Porque nadie quiere ceder, todo el mundo está rápido. No, yo estoy rápido. Si tú sabes que entra a las 7 de la mañana a trabajar, no te levantes a las 6:45. Levántate a las 5:30 de la mañana. Y ahí se generan muchos conflictos que hemos visto que han terminado en muertes. Eso es por un ámbito. Hoy vemos tanta agresividad. Antes, tú veías que los vecinos se llevaban prácticamente como familia de verdad. Se decían hasta, los niños le decíamos tío al vecino o padrino. Tú ves que nos pasábamos un plato de comida uno con otro. Eso se perdió. Ya todo eso se perdió. Claro, la palabra habla que por el crecimiento de la maldad, el amor de muchos disminuirá. Pero el amor, el pueblo de Dios, tenemos que seguir promoviendo el amor. Pero ¿qué pasa? Que también en el pueblo de Dios se ha perdido el amor. Se ha perdido el amor al prójimo. Quizá me digan, no, Antonio, eso no es así. Yo sé por qué se lo digo. Tenemos que promover el amor. Tenemos que aprender a perdonar. Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen en el momento que era crucificado. ¿Y quién es nuestro estándar a seguir? Jesús. Hay una historia muy conocida en la Biblia que es la historia de José. Yo quiero ver uno en este tiempo que padezca lo que padeció José y al final haga lo que hizo José. Vemos en Génesis 37:27, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, pero por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Era matar lo que querían, pero como que le tocó la conciencia, era uno de nuestros hermanos, lo vendieron. Pero Dios tenía un propósito con José. Amén. Pero ellos no lo aceptaban. Hay muchas veces que Dios tiene un propósito con nosotros. Por eso muchas veces cuando Dios te da una palabra o te habla a través de sueño, a través de oración, tenemos que tener cuidado con a quién le decimos o con quién hablamos, porque muchas veces no todo el mundo está al nivel espiritual, no te va a entender, y puede pasar lo que pasó con José. Pero por eso el propósito de Dios no se va a dejar de cumplir. Amén. José padeció, José fue esclavo, fue a la cárcel de manera injusta, cogió lucha. Calumniado, amén. De todo. Pero cuando al final del día él entendió por qué. Hay muchas veces que van a pasar cosas en nuestras vidas que nosotros en el momento no vamos a entender y nos vamos a irar y nos vamos a incomodar y vamos, pero Señor, pero al final del día Dios te va a decir, mira, lo permití con esto, como pasó con José. Porque cuando vamos a Génesis 45:5 dice, ahora pues no estéis, no os penséis de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hay veces que tenemos alguna situación con un hermano y entendemos que como que es para mal. Y de verdad que a todos tenemos que buscar la dirección de Dios.
Santo es el Señor. Jesús, que es nuestro estándar, padeció en esta tierra. Porque solamente no podemos ver en el momento del Getsemaní o cuando fue golpeado en el patio del palacio, sino Jesús era rechazado. A Jesús lo insultaban, lo decían hijo de fornicación, lo injuriaban, y Jesús nunca levantó su voz, nunca trató de defenderse. Y eso es lo que tenemos que en este tiempo. Tenemos que practicar el perdón, porque sabemos que todo lo que está aconteciendo mundialmente está escrito en la Biblia, y como decía el hermano Miguel el jueves, no podemos orar para lo que está escrito no se cumpla, pero sí podemos orar para aquellas personas que no han conocido a Dios, que lo conozcan y no perezcan en uno de esos eventos sin conocer a Dios. Pero ¿cómo le vamos a predicar si nosotros no estamos practicando el amor al prójimo? ¿Cómo tú le vas a predicar a una persona si tú no estás predicando con el ejemplo, con el testimonio? Tenemos que aprender a perdonar. Hay muchos hijos que tienen rencor hacia sus padres porque en su niñez el padre lo abandonó o golpeaba a su madre, y todavía de adultos siguen con ese rencor. Pero si se quedara ahí, ok, pero muchas veces ese rencor se transmite a los hijos de ellos, porque entonces lo tratan de la misma manera que sus padres lo trataron a ellos, y eso se vuelve una cadena, porque entonces los hijos de ellos van a hacer lo mismo, y tenemos que cortar con esas maldiciones ancestrales, porque por eso hoy vemos a diario tantos suicidios en jovencitos, como tú hablabas fuera del aire con Gira, y vemos tantas cosas que a veces dicen, wow, se suicidó un jovencito o un niño, decimos, pero ¿qué lo llevó a esto? Pero no sabemos la historia que hay detrás, no sabemos lo que ese niño estaba viviendo o ese adolescente estaba pasando, o muchas veces un adulto también toma la terrible decisión de quitarse la vida, porque hay una raíz de amargura, porque quizás lo maltrataron, fue maltratado, fue abusado sexualmente, y él no ha aprendido a perdonar, y esto es lo que le conlleva, y el enemigo viene y le ministra y dice, ¿qué tú haces vivo? Quítate la vida. También en ese punto, a perdonar y a perdonarse. Amén. Porque tienes que perdonarte también. Amén, así es. Tenemos que aprender a perdonar a nosotros mismos. No podemos ser tan duros a veces con nosotros, porque si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo tú vas a perdonar a tu hermano? Amén. Así es. En el matrimonio, nunca queremos darle nuestro brazo a torcer ni el uno del otro. No. Tenemos que hablar. Si hay un problema matrimonial, vamos a conversarlo, vamos a ponerle en la mano del Señor, como creyentes que somos, como hijos de Dios, como cristianos. Quizá el mundo no actúa igual porque no tienen la dirección del Señor. Pero, no, ya fue que me ofendió. Él fue que me ofendió. El Señor dice, si tú fuiste que ofendiste o te ofendieron, pide perdón como quieras. Que se humille y serán satisfados. Amén. Es la parte difícil ahí, discúlpame Antonio, porque es difícil, la parte yo creo que más difícil de lo que Dios nos ha solicitado, nos ha pedido a cada uno de nosotros son dos, perdonar y obedecer, y eso, pero lo que quiero decir en esta mañana es que alguien me contaba en días pasados que había sido abusada, y el agresor estaba preso, ya tenía un tiempo preso de algunos 5 años, y había subido a juicio nueva vez, y ella tenía que ir y enfrentar esa parte. Y ella me dice que ella fue, pero que al momento de, ella le perdonó. Y ella le dijo en público que le había perdonado, ya una persona adulta con sus hijos y todo, que ella le había perdonado. Y ella me cuenta en lágrimas que lo que ella sintió cuando ella perdonó a su agresor, ya no tenía ni siquiera cómo explicarlo, porque ella sentía que de parte del Señor ella necesitaba perdonarlo. Entonces, a veces no queremos hacerlos fuertes y entender que es una muestra de debilidad cuando nosotros perdonamos, pero no, es una muestra de fortaleza. Cuando nosotros perdonamos, somos capaces de perdonar a aquel que nos ofende, que nos ha dañado, que ha abusado de nosotros, y nosotros conscientes de que hemos sido víctimas, de que hemos sido arrastrados, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdonamos, nosotros sentimos una liberación, esa sería la palabra, y no es fácil, pero con Dios en nuestro corazón es posible. Amén. Amén. Tú hablabas de la obediencia y el perdón. Tú sabes que una de las cosas que te acerca más a Dios es cuando tú aprendes a obedecer y a perdonar.
¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, hay muchas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que ser diferentes al mundo. Así es. No es fácil ser cristiano. La primera lucha la tenemos con nosotros mismos. Que tenemos que negarnos a nuestra carne, a lo que quiere nuestra carne. Mira, la gloria sea para Dios. Mi esposa me dice que yo soy muy sensible. Y yo tengo la lágrima a flor de piel, como dice. Y hay veces que yo quiero como... Porque no se puede ser hipócrita. Como que yo quiero... Digo, es que quisiera ser como el mal. O actuar de manera... Pero como que no es mi naturaleza. No es mi naturaleza porque digo que... Y yo me compujo cuando veo abusos en la calle. Cuando veo un enajenado mental que las personas abusan de ellos. O cuando veo que maltratan a un anciano, a un niño. O a una mujer. Eso me compuje a mí. Y digo, wow, pero... Y hay gente que hacen maldad con tanta facilidad. Es como yo digo, es más fácil quitar vida que el dar vida. Porque para que un bebé llegue al mundo es un proceso de 9 meses. Pero hoy vemos tan fácil como una persona le quita la vida a otro. Vemos a diario, cuando tú ves los titulares, muchas veces no me llevo porque son amarillistas. Y digo, no puede ser. No que por 50 pesos, por 100 pesos. Digo, es un titular amarillista y tiene que haber un trasfondo. Porque yo no entiendo en un momento dado cómo una persona le va a quitar la vida a otro. Por una cosa tan sencilla. Entonces, la falta de perdón es que está acabando con la humanidad. Aunque hay un plan y aunque hay una agenda para acabar con la humanidad, pero nosotros mismos, los humanos, estamos acabando con nosotros mismos por la falta de perdón, por la falta de amor a nuestro hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer el bien? Amén, hermano Arturo. Amén. Así mismo, usted dice que con relación a lo que está ocurriendo en la noticia últimamente, o mejor dicho, lo que se está presentando, usted sabe que cuando hay ausencia de amor, ¿qué es lo que reina? El odio. El odio. Así es. Entonces, nosotros, como República Dominicana, estábamos entre uno de los países más felices del mundo. Pero hoy en día hay un desamor por el prójimo, que eso está conllevando a todos estos crímenes que se armen a diario. Aún en nuestra propia ciudad donde nosotros estamos, en nuestra Romana, nosotros podemos ver cuántas cosas están ocurriendo, pero es por falta de amor, comprensión. Nuestra hermana Gira decía ahorita que lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cómo nosotros nos perdonamos nosotros mismos? Cuando nosotros reconocemos que somos humanos y que cometemos errores. Amén. Entonces, cuando cometemos un error, no juzgarnos, más bien perdonarnos, reconocer de que como humano, bueno, cometí ese error. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No cometerlo, no tropezar de nuevo por donde tropecé, sino levantar los pies y enseñar de que si el que transita por ahí puede caer. También en una de las enseñanzas que nos daban en nuestra iglesia, había una sierva que ella hablaba y decía que debemos de perdonar hasta que duela. Y yo decía, pero ¿cómo perdonar hasta que duela? ¿Cómo es eso? Y ella nos explicaba que es cuando te hacen algo. Oye, cuando usted debe de perdonar a esa persona que te hace lo que te está haciendo, eso duele. Porque nadie va a perdonar a alguien que te esté golpeando, te esté maltratando. Como usted decía, aún ese mismo vecino que te echa la basura, que barre su frente, y entonces todo va y lo reposa delante de tu puerta. Entonces usted no con cariño, porque usted no va a hacer un gesto de sonrisa, recoger esa basura y botarla. Pero ¿qué es lo que usted le está demostrando? De que usted no es igual a esa persona. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser diferentes, mostrar a Cristo en nuestro corazón, en todos nuestros actos. Amén. Amén. Aunque nos duela. Amén. Así es. Eso, cuando hacemos eso, estamos predicando sin hablar. Porque cuando estamos diferentes al mundo secular, a como reaccionaría una persona no cristiana, dice, wow, eso es un siervo, una sierva de Dios. Y esa es la manera más bella de tú predicar, haciendo lo contrario de lo que hace el mundo.
Aprender a perdonar, aprender a ser amable, a pedir disculpas, a pedir permiso. Muchas veces cuando tú actúas de esa manera te ven como un extraterrestre, ¿tú sabías? Sí. Te ven, ¿y este tipo? Pedir permiso. Claro, eres tú. Sí, tú eres raro, porque eso es lo que está pasando en el mundo. Que las cosas normales, cuando tú las haces, son raras. Sí. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tú no vas a perdonar después de todo lo que te hizo. ¿En serio? Pero tú... ¿Y quién soy yo? Dios me perdonó. Dios nos perdonó de nuestro pecado. Y nos perdona a diario, porque todos los días tenemos que hacer confesión de fe. Todos los días desde que nos levantamos, un mal pensamiento en el trabajo, usted que trabaja con personas, usted también que trabaja con personas, usted que trabaja en un área todavía más fuerte todavía. Yo que trabajo con personas, que veo con personal, y a veces que nos airamos, pero tenemos que al final del día reconocer y venir delante de la presencia de Dios. Si hay algo que hizo grande a David, y por eso decían que era conforme al corazón de Dios, era porque David reconocía sus errores y venía delante de la presencia de Dios y se humillaba y rasgaba sus vestidos. Así es. Él podía, cuando el profeta Natán iba a decirle, mire mi rey, usted metió la pata. Él podía mandar a matar al profeta Natán porque él era el rey y ya. Pero él se sometía. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, que reconozcamos nuestros errores cuando fallamos. Y aun si no fallamos nosotros, si falló nuestro hermano, vayamos, pidamos perdón, hablemos, conciliemos, sentémonos. No vamos a dejar las cosas así, porque una cosa conlleva a la otra. Hay veces que tú tienes rencor en tu corazón hacia una persona y esa persona sigue su vida, mira, relax. Lejos de todo eso. Y tú mira, y tú muriéndote con ese odio, con ese, y eso ahí, y eso te está matando a ti, es que te está haciendo daño. O sea, tu propia falta de perdonar, tu propia falta de no consensuar con tu hermano, te está dañando a ti mismo. Y hay gente que tú lo ves todo el tiempo malhumorado. Y tú dices, pero... Y todo el tiempo pero fulano todo el tiempo está malhumorado. Y vive con una amargura por dentro. Porque tiene en su corazón un grupo de personas que él entiende en qué momento le fallaron, le faltaron. Y él no puede perdonarlo. Pero Dios te ha perdonado a ti. Y no solamente eso, que nos perdona. Dios nos da la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Amén. Porque aparte de que nos regaló la vida, que no somos merecedores, entonces también nos regaló la salvación, que no somos merecedores. Pero oye, ¿cómo? Jesús, en Lucas 20:34, dice, Jesús dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Ustedes saben en qué momento Jesús dijo eso? En el momento que era crucificado, después de que fue molido. Vemos que en la pasión de Cristo se ve muy sangrienta los golpes que le dieron a Jesús. Pero según los estudiosos, es más de ahí. Y ese santo crucificado, clavado, una corona de espinas en la cabeza, le dieron vinagre cuando pidió agua. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y Jesús está por encima de toda la humanidad. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano? Con pequeñeces, porque hay veces que hay personas que se ofenden con el amigo por cosas que tú dices, por eso. Y el más grande que ha pisado esta tierra oraba por sus transgresores. A veces nos dicen, como dice nuestro pastor en su testimonio, cuando el Señor le dice, tienes que orar por él. ¿Tú crees que es fácil que de repente tu esposo se vaya y te diga, mujer, tienes que orar por la que te quitó tu esposo? O que tu esposa se vaya y digan, hombre, tienes que orar para quitar a tu esposa. O que te violen a tu hija. O que te maten a un familiar. Vemos al hermano Gigi Ávila y vemos ese testimonio, lo repiten mucho, que él tuvo que ir a la cárcel donde estaba el asesino de su hija. Y no fue un asesinato cualquiera, según dice la historia. Fue algo atroz. Y perdonarlo. Pero luego de ahí Dios hizo la obra en ese hombre. Fue transformado y trabajó junto allí y habla en el ministerio. El ser cristiano, el servirle a Dios, el ser consagrado cuesta. No es cosa ni tarea fácil. Pero esa consagración que hay en nosotros va a llevar a que otros lleguen a los pies de Cristo. No vivir un evangelio light como queremos vivir en estos tiempos. Me levanté, gracias Señor, y por ahí me fui. No leemos la palabra. Y si no leemos la palabra, no vamos a entender qué es
tratar al prójimo, qué es amar al prójimo. El servirle a Dios cuesta. Tener que muchas veces callar cuando queremos decirle al otro, como decimos, hasta barriga verde. Pero en ese momento tenemos que decir, Jesús, ¿cómo tú actuarías? Y actuar como actuaba Jesús. Y cuando actuamos así delante de los demás, sin predicarle, van a decir, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero de Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Transmitir el amor al prójimo. Que aunque te pisoteen, aunque te hagan daño, aunque tú sabes que ese fue que te chivateó para que te botaran del trabajo, aunque tú sabes que es el jefe que te tiene bloqueado para que tú no asciendas, tienes que orar por él, tienes que decirle Dios te bendiga, tienes que amarlo. No es fácil, cuesta porque no es fácil, pero eso es lo que te va a consagrar, eso es lo que va a permitir que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que cuando tú llegues y digas, wow, hijo, por cómo te comportaste, por esa actuación que diste, que amaste al prójimo, que transmitiste el amor, que a pesar de lo que te hacían daño, tú orabas por ellos, y hoy, por esas oraciones tuyas, ellos también llegaron a los pies de Cristo, te tocan más coronas. Eso es lo que el Señor quiere, santo es el Señor. Vemos un claro ejemplo de un siervo de Jesús, de uno de los discípulos de Cristo que no anduvo con él, pero dijo las mismas palabras mientras era apedreado. Y vamos a Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En ese momento, Esteban firmó y entró en la vida eterna. Amén. Mientras era apedreado, él no cuestionaba, él decía, gracias, Señor. Y murió. Pero dijo las mismas palabras que sus maestros. Dijo la misma palabra que dijo Jesús. Cuando Pablo escribía las cartas paulinas, que vemos que son de reconfortación, Pablo estaba preso. Y no solo preso, Pablo era golpeado. Y Pablo habló de odio. Pablo habló de resentimiento. No. Pablo daba palabra de motivación. Vamos a practicar el perdón, cueste lo que cueste. Amén. No es fácil. Porque si yo que es fácil, estoy hablando mentira. El perdonar cuesta. Pero la recompensa que vas a tener de parte de Dios está por encima de cualquier cosa que el hombre te pueda ofrecer. Amén. Así es. Que es la vida eterna. Nos aferramos a esto que va a pasar. No, vamos a aferrarnos a Dios. Vamos a aprender, a practicar, a hablar, a amar, a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen la guerra. Cuando vemos este problema que ahora mismo que tenemos, este conflicto dominico-haitiano, y yo veo a ciertas personas en las redes echándole leña al fuego. Todos somos hijos de Dios. Los haitianos, los dominicanos, los chinos, los americanos, todos somos hijos de Dios. Jesucristo murió por toda la humanidad. Jesucristo no murió nada más por los blanquitos. No, Jesucristo murió por los blanquitos, por los prietos, por los por los gordos, por los flacos, por lo alto, por lo bajito. Jesús murió por toda la humanidad. Amén, así es. No fomentemos el odio. No fomentemos la ira. Vamos a fomentar el amor de Cristo. Amén. Vamos a hablar del amor de Cristo a la humanidad. Pueblo de Dios, tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar testimonio. No solamente andar con una Biblia debajo del brazo o decir Dios te bendiga, o en el culto tú eres el que más, gloria a Dios, ¡ay, gloria a Dios! A veces sin el entendimiento. Es vivir el evangelio, es vivir la manera como vivió Cristo, es que a través de ti se refleja Jesucristo. Seamos imitadores de Cristo. Seamos como Esteban, que mientras nos estén apedreando, literalmente hablando, digamos, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahí están los cristianos locos estos. Esos son locos, Padre. Yo oro por ellos. Ten misericordia, Padre, y que ellos también puedan conocerte. Amén. Amén. No nos vayamos en dimes y diretas y en contradicciones. Ni tú me dices, yo te digo no. Amén. Dice el Señor, mía es la venganza. Yo peleo por ustedes. Ustedes no tienen que abrir su boca. Cuando Dios mandó a Moisés de Faraón, dile, el yo soy te envió. Gloria a Dios. Y ya. Santo es el Señor. Amén. Gracias, amado Dios, en esta hora, Padre. Tu palabra ha sido predicada, Señor.
Padre, yo te pido, Señor, que cada persona que esté pasando, que tenga rencor en su corazón porque no ha aprendido a perdonar a su padre, a su madre, a su esposo, a su hijo, a un hermano, Padre, que tú hoy, tu Espíritu Santo, Señor, lo ministre, los toque, Señor. Venga sobre ellos, Padre, ellos puedan aprender a amar, a perdonar, a practicar el amor y el perdón de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira en estos tiempos, Padre, que el odio, que la ira, Padre, se ha adueñado de la humanidad, Señor. Yo te pido que el perdón reine, que el amor reine sobre toda la humanidad, Señor. Sabemos que estos acontecimientos tienen que acontecer para que tu venida sea manifestada, pero oramos para aquellas personas que no te conozcan, te puedan conocer, Padre, para que tu pueblo empiece a predicar, más que con palabras, Señor, con el testimonio vivido, Señor. Amado de mi alma, que este mensaje, Señor, no se quede en el vacío ni en el aire, Señor, sino que llegue a los corazones, Señor. Que penetre los corazones, Padre. Que penetre las mentes, Señor. Que el Espíritu Santo venga ministrando a las personas en esta hora, Padre bueno. Y puedan darle un cambio a su vida. Puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, amado de mi alma. Papito bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de poder llevar esta palabra, pero también practicarla nosotros, Señor. Porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, Señor, tenemos que luchar a diario con nosotros mismos, Señor. Enséñanos a perdonar, pero no solamente a perdonar, sino también a amar a aquellos que no hacen la guerra, a aquellos que no hacen el mal, así como tú perdonaste a aquellos que te crucificaron, aún tú haber venido a eso, pero fuiste molido, Señor. Como cordero fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca, Señor. Amado de mi alma, Padre bueno. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.